Hola, hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una lección más de Ven Sígueme con su hermano y su amigo Agustín Medellín, en esta ocasión para el canal El Toque de Clarín. Esta serie de videos de Ven Sígueme los había estado grabando, editando y subiendo en el canal de Sud Defenders, que es un proyecto muy bonito en conjunto con muchos amigos. Pero he decidido regresar aquí a este canal, El Toque de Clarín, para también estar en contacto por aquí con ustedes. Les pido mucho de su apoyo y también les pido que puedan darme algunas ideas y sugerencias para algún nuevo nombre para este canal. Deseo renovarlo y que sea algún nombre que al momento de buscarlo pueda aparecer como una de las primeras opciones. Dicho esto, este video ya lo tenía yo en deuda. Me he hecho la promesa de todo el año subir todos los videos semanales de lecciones de Ven Sígueme. Sin embargo, tuve problemas muy fuertes con mi computadora y apenas anoche la logré reparar y hasta ahora puedo grabar este video que les debía desde hace mucho. Sin embargo, las lecciones que contiene, los principios y todo lo que aquí se compartirá, pues sigue vigente independientemente de la época del año en el que lo veamos. Entonces, pues empecemos con la lección que comprende los capítulos 37 al 41 y con la lección titulada Jehová estaba con José. Así es que, queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre la historia de José, aquel joven por el cual sus hermanos tuvieron alguna envidia o algún celo, incluso pensaron en matarle y después decidieron venderlo a su propio hermano. Y aquí esta frase, en este segmento, basándome en el manual de Ven Sígueme, dice: el Señor estará conmigo en mi adversidad. ¿Por qué esta frase, hermanos? Si nosotros entendemos las grandes adversidades que vivió José, no solamente en este momento en el que lo vendieron, sino después, todas las otras cosas que vivió. Y esta frase es bien importante, como a pesar de las pruebas, dificultades, adversidades que nosotros tengamos en nuestra vida, similares a como José las tuvo y las padeció, aún así, aún en medio de nuestra adversidad, podemos sentir la influencia, el acompañamiento y la bendición del Señor Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento. Tuve una experiencia que me marcó mucho en la secundaria hace ya tiempo de eso. Sería por allá del año 1996. Y recuerdo que nos pasaron un video a todos los jóvenes en aquel momento, donde se nos estaba explicando y hablando pues de algo que en los 90 estaba un tema muy sonado y muy preocupante en la sociedad, que era la enfermedad del SIDA, la infección por VIH. Y recuerdo que había una persona que estaba en cama, ya en un estado bastante afectado, y decía esta persona: agradezco por esta enfermedad. Y decía él, ya en una condición bastante enferma, decía: agradezco por esta enfermedad porque gracias a esta enfermedad es que me pude acercar a Dios. Y queridos hermanos, hermanas, las aflicciones a veces nos hacen acercarnos a Dios o molestarnos con Él. Nosotros tenemos la opción. Bien dice la frase: la vida 10% te pasa y 90% es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¿Cómo reaccionamos con las adversidades, con las pruebas? Les puedo decir que yo no he reaccionado siempre de la mejor manera. He tenido pruebas muy fuertes donde le he dicho al Padre Celestial: no quería esta prueba, no debiste de habérmela mandado porque no voy a poder con ella y voy a caer. Y me molesté,
o me rebelé y decidí ante pruebas que pasé, alejarme 8 años, casi 8 años de la iglesia, casi 8 años. Con el tiempo regresé y aprendí que el Señor nos prueba por medio de las adversidades. Y bueno, yo tuve esta prueba con la que me alejé, pero después de este tiempo regresé a la iglesia. Y aquí sigo. He tenido otras pruebas donde me han dicho, yo creía que te ibas a volver a alejar de la iglesia, pero aprendí desde mi juventud que no ayuda en nada rebelarse, no ayuda en nada alejarse del evangelio. Al contrario, es más difícil sobrellevar las cosas. No digo solucionarlas, porque hay cosas que no tienen solución, o hay cosas que no tienen la solución que nosotros quisiéramos, y también ahí se prueba nuestra mansedumbre. Entonces José fue vendido a unos mercaderes y fue llevado a Egipto, pero no perdió su fe y su ánimo por hacer lo correcto y salir adelante, y lo logró. Si soy fiel, el Señor me guiará e inspirará a tomar las mejores decisiones. Fíjense, capítulo 37, versículo 28. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna donde lo habían metido, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. ¿Se imaginan a José viendo a sus hermanos comerciar con su vida? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Pero bueno, José permaneció en la fe y el Señor le ayudó a tomar buenas decisiones, y veremos qué es lo que pasa, cómo da un giro esta historia. Con la ayuda del Señor puedo huir de la tentación. Les decía yo de las pruebas que tuvo José. Fue vendido con una persona de poder y de autoridad. Él era alguien inteligente, era alguien que tenía la ayuda del Señor. Llegó a tener un puesto muy relevante como, digamos, el primer asistente de esta persona. Y entonces la mujer de su jefe lo pretendió. Y José lo que hizo fue huir, escapar. Dice el versículo 12 del capítulo 39 de Génesis: ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió afuera. Huyó de la tentación. Hay veces que los jóvenes o nosotros podríamos decir, aquí me voy a quedar, pero no voy a hacer nada. O decidimos estar cerca de la tentación, cerca de una mala amistad, cerca de un mal lugar, cerca de una exposición donde decimos, no voy a hacer nada, solamente voy a estar aquí, y estar aquí sin participar no es algo malo. Recuerdo de una experiencia que contaron en una conferencia general de jóvenes que fueron a estudiar a Japón, y entonces fueron a una fiesta donde tenían una sustancia ilícita que en un círculo empezaron a pasar entre todos ellos. Algunos jóvenes decidieron salir de allí, y alguien más dijo, vamos a quedarnos, solamente cuando esta sustancia llegue a nuestra mano la pasaremos al siguiente y nosotros no participaremos. Y en eso estaban cuando la policía llegó, y todos los que esta sustancia tiene un olor muy penetrante,
todos los que señalaron con olor en sus manos de esta sustancia, los tomaron como cómplices. Y estos jóvenes que tenían una beca para estudiar en un país lejano, por el simple hecho de estar y de tocar esto y no alejarse, perdieron su beca y su estudio, su oportunidad. Entonces, jóvenes, hermanos y hermanas, tenemos que ser muy inteligentes para saber, además de las cosas buenas y malas que podemos hacer, también de las cosas malas, que debemos de poner una distancia, una sana distancia. A veces esta sana distancia es de una persona que nos está proponiendo algo mal. A veces esta sana distancia es de un trabajo, una persona, un familiar, un hermano en la iglesia. Debemos de procurar siempre resolver todas las diferencias y buscar estar en paz, pero cuando hacemos nuestra parte y esto no se puede, lo más sano es huir como José lo hizo. Huir de la tentación y de aquello que nos podría hacer caer de una o de otra forma, cayendo, escalando un conflicto, hablando y diciendo en el calor del momento cosas tal vez ofensivas. Lo que tenemos que hacer es retirarnos, alejarnos de esta tentación. El Señor me ayudará a prepararme para posibles dificultades. Fíjense que esto es algo que he estado pensando y analizando yo en mi vida. Siento que el Padre Celestial ha puesto frente a mí cosas que el día de mañana me serían de ayuda. Ha sido algo sorprendente para mí. En mi trabajo, en un semestre me pasó 5 veces algo que en mis 12 años de maestro no me ha vuelto a pasar. Y ahí aprendí y me hice una visión respecto a lo que pude aprender y observar situaciones que viví. A veces pensamos que hay coincidencias, pero yo les invito a pensar si esas coincidencias no serán una señal o un mensaje. En este semestre he visto algunas coincidencias en mis grupos a los que les doy clase y he estado pensando si hay un mensaje allí. He estado pensando mucho en eso, porque el Señor nos prepara y nos da las cosas y las herramientas que el día de mañana podremos utilizar para nuestro provecho. Y hay un relato, el campesino y su caballo. Voy a platicarles esto porque a veces hay cosas que nos suceden en la vida y que nosotros pensamos que sucedió lo más terrible que nos podía haber pasado, que lo estamos viviendo. En un área rural, en un área de campo, vivían un padre y su hijo. Y de pronto su caballo se brincó y se salió de su corral y se perdió en el bosque. Entonces llegaron las personas a decirle: qué lamentable situación que te ha pasado. Tu caballo lo utilizabas para muchas cosas. Te ayudaba en tus labores para subsistir, y ahora que lo has perdido, pues qué mala noticia. Y sus vecinos se compadecieron del Señor y el Señor les dijo: bueno o malo, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Y sus vecinos pues se quedaron un poco extrañados, ¿no? Al paso de los días el caballo regresó, pero ahora venía acompañado de muchos caballos más que entraron con él al corral, cerraron el corral y ahora ya no solamente recuperaron uno, sino que ya tenían muchos caballos. Se acercaban los vecinos y le dijeron: oye, qué afortunado eres, mira, tu caballo regresó
y pudiste capturar, y ahora tienes contigo muchos animales más que te ayudarán en tus tareas del campo o los podrás vender, etcétera, ¿no? Y el Señor nuevamente les dijo: bueno o malo, pues quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Se extrañaron nuevamente sus vecinos, ¿no? Pasaron los días y el hijo de esta persona pues tomó un caballo de estos salvajes que llegaron y empezó a darle rienda, se le llama, a trabajarlo. Y en una de estas faenas o maniobras, pues el caballo lo golpeó y le rompió la pierna. Y entonces sus vecinos llegan y dicen: qué mal, qué lamentable que le pasó esto a tu hijo. Y el Señor nuevamente les dijo: bueno o malo, pues quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Pasaron algunos días más y en aquellos tiempos y en aquel lugar hubo una guerra. Y entonces el gobierno llegó y forzosamente reclutó a todos los jóvenes de aquella aldea. La gran mayoría de estos jóvenes murió en aquella guerra, a excepción del hijo de esta persona que había tenido este golpe y esta lesión en su pierna y no podía caminar. Lo vieron así y no lo reclutaron, y con ello salvó su vida. Y entonces las personas llegaron a decirle: oye, pues qué fortuna tuviste tú, gracias a esta lesión se pudo salvaguardar tu hijo, y nuestros hijos fueron a la guerra y murieron. Y el Señor les contestó nuevamente: bueno o malo, pues quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Muchas veces nos suceden cosas malas, pero no vemos hacia el futuro lo que puede venir después. Puede venir un aprendizaje, puede venir una lección, puede venir una protección, pueden venir muchísimas cosas buenas y positivas después de algo malo o triste, que lo podríamos ver así en el momento en que sucede. Entiendo que es muy difícil tener una visión a largo plazo de las cosas. Para esto ocupamos esperanza, fe, mansedumbre y humildad, para no caer en fatalismos que condenen una situación para una tragedia irremediable. Creo, y ya lo he platicado en otros videos, que lo más difícil que he afrontado en mi vida fue el fallecimiento de mi hermanito a una edad muy pequeña. Ambos. Lo extraño mucho. Con el tiempo he aprendido a, incluso de esta situación tan súbita, repentina y traumática, dar gracias. Porque dentro de lo malo y triste que fue y que es, también hay cosas muy buenas. Hay cosas muy buenas y bendiciones que nos trajo esta separación. Y trato de enfocarme ahí para poder construir y ver las cosas positivas para salir adelante de. Sí. Nada bueno ganamos cuando sentimos una conmiseración, cuando sentimos autocompasión y lástima, y entonces nos victimizamos, y esto nos detiene de avanzar, nos detiene de tomar y aprovechar las cosas positivas de la vida y tomar las cosas buenas que incluso llegan después de las malas. Le decía yo y le platicaba a un amigo: mira, todo lo que sucedió con Jesucristo, cómo el Imperio Romano tenía bajo su misión, bajo su dominio al pueblo de Israel. Pero a final de cuentas y con el paso de un par de siglos, el Imperio Romano, que tenía una gran influencia, adoptó el cristianismo y lo extendió. Y Roma llevó el cristianismo hasta España, y España y Portugal, países cristianos, trajeron el cristianismo a América. Nos sacaron del politeísmo, nos sacaron de
adoración de dioses paganos, podríamos decir, de sacrificios humanos y de muchas cosas que se hacían. Y entonces estuvimos un paso más cerca de recibir, ahora sí, el cristianismo en su plenitud, o la plenitud del evangelio. Algo tan malo que era que el Imperio Romano tuviera cautivo al pueblo de Israel, a final de cuentas ayudó mucho a catapultar y a extender un cristianismo primitivo y no en su plenitud, pero que fue de gran ayuda. Entonces tengamos mucho cuidado en ver las cosas tan más fatales de lo que son. Puedo ser bondadoso con mi familia. ¿Qué fue lo que pasó con José? Después de estas pruebas que tuvo, después de esto, él fue acusado y su jefe creyó que había estado con su mujer, porque ella fue y lo acusó y le dijo: mira, lo que pasó, aquí tengo la ropa de José. Fue encarcelado y con el tiempo se convirtió en alguien nuevamente de mucha autoridad y confianza frente a un nuevo jefe, solo que ahora su nuevo jefe era el faraón, el emperador de Egipto. Y entonces sus hermanos, que muchos años atrás lo habían vendido, ahora acuden a pedir ayuda porque no tenían alimento. Estaban para morir. Y fue una crisis muy difícil que hubo en todo el reino. Y muchos venían con José y con Faraón a pedirle ayuda para no morir. Y ahí en la Biblia se relatan muchos acontecimientos políticos que se hicieron para salvar a la población y también para concentrar el poder en la figura del Faraón. Y José les recibe. Ellos no saben que es su hermano el que les está dando la ayuda. Y a final de cuentas les perdona, derrama lágrimas y puede volver a ver a su padre ya avanzado en días y les alimenta y les da tierras y recibe obviamente la ayuda de Faraón, quien confiaba en él. Entonces José fue bondadoso con su familia. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón, y alimentaba a José con pan a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. Y si bien yo les he comentado que debemos de huir de todo aquello que nos ponga en peligro, incluso de nuestra propia familia, de cualquier persona que el Espíritu nos indique que nos debemos de alejar, nos debemos de alejar. Pero también aquí nos dice que debemos de ser bondadosos con nuestra familia. Debemos de tener mucha atención. En cuanto a ser bueno, no significa permitir que se aprovechen de nosotros. Ser bueno y amar a nuestra familia no significa permitir que nos hagan cosas malas. El amor al prójimo debe de venir también con un amor propio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Y perdonar, muchas veces dicen perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. ¿Sí? Perdonar es olvidar el rencor, pero no la experiencia que te ayuda a ser prudente y a mantenerte alejado de una persona que traicionó tu confianza. Imaginemos esta situación. Viene una persona, me pide un dinero a mí porque tiene alguna situación y entonces yo le presto el dinero. Y pasa el tiempo y no me lo regresa y tengo una dificultad yo con mi familia porque le presté una cantidad que me metió en serios problemas. Después de un tiempo la persona me pide perdón, yo le perdono y enseguida me vuelve a pedir dinero prestado. Si yo olvido que esta persona tiene problemas al cumplir sus deudas, sus acuerdos y su palabra, si yo olvido eso, pues toda la vida la persona va a estar abusando de mi confianza.
Una cosa es perdonar, otra cosa es volver a confiar y otra cosa es olvidar aquella información que nos hace ser prudentes para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Entonces, ¿cuál es la situación de José? Sus hermanos vienen en humildad, piden ayuda y se arrepienten, se portan bien con José. Y entonces se les ayuda, les perdona, les ayuda, vuelve a confiar, son su familia, son sus hermanos. Y ellos no vuelven a traicionar su confianza, actúan de acuerdo. Entonces, siempre la prudencia, hermanos, la prudencia ante todo. Efesios 4:32 nos dice: más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense qué bonito esto en cuanto a debemos de tener misericordia, debemos de ser benignos, debemos de perdonar incluso antes de que nos pidan perdón. Recuerdo una experiencia que contó Ezra Taft Benson en cuanto a, si nosotros aprendemos de la vida del presidente Benson, nos vamos a dar cuenta de el contexto en el que él vivió. Él era un agrónomo muy reconocido, un gran líder, un político. Y entonces, mientras él era apóstol, el presidente del país se le pidió que sirviera como ministro o secretario de Agricultura y Alimentos. En la época en la que Estados Unidos comandaba los esfuerzos en el mundo, o principalmente en Europa, para poder volver a producir, para llevar alimentos a una Europa que estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este contexto de las grandes ocupaciones que siempre tuvo Ezra Taft Benson, él tenía un vecino. Siempre que llegaba él a su casa, el vecino le saludaba y platicaba con él. Y eran pláticas amenas y que su vecino disfrutaba mucho. Hasta que a su vecino en una ocasión su esposa le dijo: oye, ¿qué haces quitándole tanto tiempo al hermano Benson? ¿No sabes que él es una persona tan ocupada? Cuando él venga y lo veas, ya no le quites su tiempo, le dijo a este vecino su mujer. Y entonces evitó saludarlo y quitarle tiempo. Se sintió avergonzado. Pasaron 2 semanas y a la puerta de este vecino tocó el presidente Benson. No recuerdo si ya era apóstol o era autoridad general o en qué momento de su vida se dio esta situación particular. Y el presidente Benson toca. El vecino sale, abre la puerta y le dice: vecino, hermano Benson, aquí debo su visita. Y entonces el presidente Benson sostenía un pastel en sus manos y le dice: no sé qué hice, pero siento que últimamente usted ya no me saluda y ya no hemos platicado. Si fui grosero, dije alguna mala palabra o algo que me haya entendido mal, algo malo que haya hecho, vengo a ofrecerle mis disculpas, vengo a pedirle perdón, le traigo este pastel y extraño mucho nuestra amistad y nuestras pláticas. Cuando yo leí esto, me impresionó el hecho de este gran ejemplo de incluso pedir perdón por las cosas que no hicimos mal. Incluso a ese nivel. Y cómo las grandes autoridades de nuestra iglesia, los apóstoles y miembros de la primera presidencia, nos dan un ejemplo de esto. Nos dan el ejemplo de seguir el ejemplo de José.
que perdonó a sus hermanos que primero intentaron matarle, lo planearon y después le vendieron por unas monedas y después fueron y le dijeron a su papá que había muerto, y su papá duró años bajo este engaño y José les perdona. Es una gran nobleza de corazón que yo no tengo. Hay personas que me han ofendido mucho y estoy batallando para perdonarles. Estoy batallando mucho. Son 3. Y los 3 son hombres miembros de la iglesia. Me ofendieron. A mí y a mi familia, los 3. Si algún día les perdono, les perdonaré en mi corazón, pero no me voy a volver a acercar a ellos nunca en mi vida. Eso está claro. Muy bien. Puedo ser bondadoso con mi familia. En Lucas continúa con esta idea y nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Fíjense qué interesante aquí, hermanos, donde nos dice que hagamos el bien. Esto es muy diferente de hacer venganza, ¿sí? O de guardar un rencor, sino que nos dice que seamos bondadosos y dadivosos con nuestros enemigos. Y bueno, pues esto incluso Jesucristo lo enseñó también, donde nos dice, pues, si solo aman a quienes les aman, entonces ¿qué mérito hay? Antes bien os digo, amad a vuestros enemigos y orad y bendecid a aquellos que os maldicen y os ultrajan. Es difícil. Tal vez más para uno en Latinoamérica, o tal vez más para uno en el norte de México, que tenemos una cultura difícil para esto. Pero siempre se puede avanzar. Yo estoy trabajando en ello, hermanos. Llevo algunos añitos trabajando en esto. Y queridos hermanos y hermanas, la vida de José nos da un gran ejemplo. Voy a hacer un comercial. Mi amigo Octavio, en su canal Octavio Sud, tiene un video buenísimo hablando de los paralelismos, las similitudes de José con Jesucristo. Si usted ha pensado cómo se va a comparar José con Jesucristo, si son incomparables, si Jesucristo es incomparable, no es así. Todos nosotros debemos de compararnos en cierta manera, en cierto enfoque, con Jesucristo. Elder Joseph Begwirthin decía: todos tendremos nuestro propio Getsemaní. Y lo decía también Jeffrey R. Holland. Tal vez 1/millonésima parte de sufrimiento y de adversidades similares a Jesucristo las tendremos en nuestra vida, y entonces lo tendremos a Él como un ejemplo para salir adelante. Si no nos podemos comparar, si no nos podemos medir, si no podemos sentir algo similar en nuestra vida con la vida de Jesucristo, entonces ¿cómo va a ser Él nuestro ejemplo? ¿Cómo va a ser un ejemplo totalmente inaplicable? Porque no hay nada similar en nosotros respecto a Él. Claro que sí, busquemos esto constantemente, y será de ayuda y bendición en nuestra vida. Les comparto esta lección, hermanos, y lo hago con mucho gusto y con mucho cariño y con mucha alegría por estar de vuelta en este canal, El Toque del Clarín. Y les comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Me despido de ustedes, hermanos, y nos vemos en la que sigue. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, me encanta estudiar las Escrituras con ustedes. Me encanta saber que semana tras semana mis amigos de todo el mundo leen los mismos relatos que mi familia y yo, y que los mismos versículos nos inspiran a cada uno a su manera. El año de estudio del Antiguo Testamento me resultaba difícil. Creo que ahora me resulta más fácil y tiene mucho más sentido gracias a Ven, sígueme. El relato del Antiguo Testamento de José, el hijo de Jacob, ha sido uno de mis favoritos por mucho tiempo. José, a quien su padre amaba, parecía especialmente receptivo a la guía del cielo, la revelación. Pero sus hermanos estaban celosos de su don y lo aborrecían. Incluso lo maltrataron, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto lejos de su hogar y su familia. A pesar de esas circunstancias difíciles, José se mantuvo fiel al Señor. Aún así, otra vez fue acusado falsamente y encarcelado. Estoy seguro de que hubo momentos en los que José se sintió muy frustrado y se preguntó si Dios lo había abandonado y olvidado. Sin embargo, me encanta esa frase que aparece repetidamente en el relato de José. Jehová estaba con José. Es decir, Dios estaba con él en los momentos buenos y en las pruebas. El Señor nunca abandonó a José, porque José nunca abandonó al Señor. Cuando era adolescente, nuestro maestro de la escuela dominical era un misionero de Utah, el elder Don Stringham. La clase se reunía en el sótano de nuestra capilla, justo al lado de la pila bautismal. Esa cercanía a la pila se convirtió en una ayuda útil para la enseñanza y nuestros maestros nos enseñaban cómo recordar siempre nuestro convenio bautismal. Había un maravilloso grupo de jóvenes en nuestra rama de Frankfurt, Alemania. Todavía recuerdo actividades especiales, como los bailes, por supuesto, pero también ese fue un tiempo difícil en mi vida. Tenía que tomar decisiones difíciles sobre qué hacer con mi vida. La educación era importante y el servicio militar también se vislumbraba en el futuro. A su vez, mi país natal, Alemania, tenía dificultades económicas para recuperarse de una guerra devastadora. Mi vida estaba llena de incertidumbre, dificultades y ansiedad. Un día, en nuestra clase de escuela dominical, el elder Stringham leyó un pasaje de las Escrituras que cambió mi perspectiva de la vida e infundió luz en mi mente y en mi corazón. Nos leyó estas palabras de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca olvidaré lo que sentí cuando, poco a poco, comprendí la verdad y profundidad de esas palabras. Han permanecido conmigo desde entonces y me han ayudado en muchas de las situaciones de la vida hasta ahora. Aprendí que ninguna tarea es tan pequeña ni grande, ninguna prueba de fe es tan pesada, ninguna situación es tan oscura o difícil que no pueda ser alumbrada e iluminada por la brillante luz de Jesucristo. Seguramente esto es lo que José aprendió en sus difíciles años en Egipto. En todos los cambios y reveses que afrontó, lo único constante en la vida de José fue esto: Jehová estaba con él. El Señor siempre está listo para fortalecernos, para consolarnos y edificarlos. Quiere estar con ustedes. Pero si queremos que Él esté con nosotros,
Debemos elegir estar con Él. No tiene sentido permanecer en la oscuridad si hay luz disponible. Elegimos encender la luz y llenar la habitación con su gozosa presencia. Debemos poner nuestra confianza en Él. José lo hizo al ser fiel al Señor y a sus mandamientos, aun cuando lo presionaron para hacer lo opuesto. Al principio, parecía que la fidelidad de José a Dios solo empeoraba las cosas. Fue encarcelado por resistirse a las demandas pecaminosas de la esposa de Potifar. Pero, en realidad no debemos obedecer a Dios solo para salir de situaciones difíciles. No, obedecemos a Dios porque lo amamos. Si estamos dispuestos a recordarlo siempre y guardar sus mandamientos, Él promete que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros y nos guiará para tomar decisiones correctas, aún en las circunstancias o situaciones más difíciles. Finalmente, Dios libró a José después de sus pruebas de fe. Guió a José a una posición en Egipto con la que pudo salvar a toda su familia de la hambruna. Una bendición que nunca habría recibido si hubiera sido liberado demasiado pronto. Mientras tanto, espero que leer sobre la lealtad de Dios a José y la lealtad de José a Dios nos inspire a ustedes y a mí a invitar a Jesucristo a nuestra vida, sin importar las circunstancias, sean buenas o malas. Testifico, como apóstol del Señor, que el Padre Celestial está listo para ayudarlos. Si se esfuerzan por estar con Él, Él siempre estará con ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Los sueños inspirados de José. Las dificultades de una familia para amarse los unos a los otros. Raquel y Jacob habían orado muchos años para tener un hijo. Jehová contestó sus oraciones cuando nació José. José era el hijo preferido de Jacob y le regaló una túnica especial. Los 10 hijos mayores de Jacob estaban celosos. Cuando José tenía unos 17 años, tuvo un sueño inspirado en el que estaba cosechando granos en el campo con sus hermanos. El manojo de grano de José se levantó en alto, pero los manojos de grano de sus hermanos se inclinaron ante el de José. Cuando José les contó a sus hermanos sobre el sueño, estos se enojaron con él. Posteriormente, José tuvo otro sueño inspirado. En el sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. José le contó a su familia acerca del sueño. El sueño daba a entender que José iba a gobernar sobre la familia. Los hermanos de José se enojaron aún más con él. No les gustaban sus sueños. Un día, los hermanos de José estaban lejos de casa apacentando a las ovejas. Jacob envió a José para saber si estaban bien. Algunos de los hermanos de José querían matarlo. Le quitaron la túnica y lo arrojaron a un pozo. Mientras José estaba en el pozo, sus hermanos vieron a unos viajeros que iban a Egipto y decidieron vender a José como esclavo a los viajeros por 20 piezas de plata. Entonces los hermanos de José mancharon su túnica con la sangre de un cabrito. Los hermanos fueron a su padre, Jacob, y le mostraron la túnica. Le mintieron a Jacob y le dijeron que los animales salvajes habían matado a José. Jacob lloraba porque pensaba que José estaba muerto. Pero José aún seguía con vida. Se hallaba lejos de casa, en Egipto, viviendo como esclavo. José en Egipto. Un esclavo llega a ser líder. José fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar. Potifar trabajaba para Faraón, el gobernante de Egipto. Potifar se dio cuenta de que Jehová ayudaba a José.
Confió en él y lo puso a cargo de su casa y de todo lo que poseía. A la esposa de Potifar le gustaba José y quería que José quebrantara los mandamientos del Señor con ella. José le dijo que no. La esposa de Potifar siguió insistiendo, así que José huyó rápidamente. Ella se enojó con José. La esposa mostró a Potifar un trozo de la ropa de José y le mintió a Potifar sobre José. Potifar puso a José en la cárcel. José había sido separado de su familia. Había pasado a ser esclavo y ahora era prisionero. Pero Jehová siguió ayudando a José. José no se dio por vencido. Jehová bendijo al guardia de la prisión para que viera lo bueno en José. El guardia comenzó a confiar en él, así que lo puso a cargo de los demás prisioneros. José conoció a 2 prisioneros, un panadero y un copero, que habían trabajado para Faraón. Ambos tuvieron sueños extraños. Mediante el poder del Señor, José explicó lo que significaban sus sueños. El sueño del copero significaba que sería liberado. 3 días después, fue puesto en libertad para trabajar para Faraón nuevamente. Un día, Faraón se sentía inquieto por sus sueños. Nadie podía decirle lo que significaban. Entonces, el copero recordó que José podía explicar los sueños. José fue sacado de la cárcel para que explicara los sueños de Faraón. José dijo que los sueños significaban que Egipto tendría 7 años con mucha comida, seguidos de 7 años de hambre y muy poca comida. José dijo a Faraón que Egipto debía guardar alimentos durante los años en que les fuera bien. Faraón supo que lo que José dijo acerca de sus sueños era verdad. Lo liberó de la cárcel y lo convirtió en un gran líder en Egipto. Durante 7 años, José ayudó a Egipto a almacenar los alimentos que sobraban. Luego vino la hambruna. Durante ese tiempo nadie podía cultivar alimentos. La gente viajaba a Egipto para comprar la comida que José había almacenado. Gracias a José, los egipcios guardaron suficientes alimentos para ayudarlos a ellos y a otras personas a sobrevivir la hambruna. Al conocer todo lo que necesitamos en esta vida, el Salvador nos invita a buscarlo en todo pensamiento y seguirlo con todo nuestro corazón. Esto nos da la promesa de que podemos andar en su luz y que su guía evita la influencia de la oscuridad en nuestra vida. Buscar a Cristo en todo pensamiento y seguirlo con todo nuestro corazón requiere que alineemos nuestra voluntad y deseos con los de Él. Este proceder implica que continuamente conducimos nuestra vida en armonía con el Evangelio de Cristo y que cada día nos centramos en todo lo que es bueno. Nuestros profetas antiguos y modernos constantemente nos han recordado que resistamos las tentaciones a fin de evitar perder nuestra atracción espiritual y confundirnos, desorientarnos y desilusionarnos en la vida. Hablando metafóricamente, ceder a las tentaciones es como acercarse a un imán con un objeto metálico. La fuerza invisible del imán atrae el objeto metálico y lo sujeta firmemente. Para aquellos que por la razón que sea han caído en la tentación y moran en acciones injustas, les aseguro que existe un camino de regreso, que sí hay esperanza en Cristo. El imán pierde su poder sobre el objeto metálico cuando éste se aleja del imán. Por lo tanto, así como el imán es incapaz de ejercer poder sobre un objeto de metal distante, cuando resistimos las tentaciones, éstas se desvanecen y pierden su poder sobre nuestra mente y corazón y por tanto sobre nuestras acciones. Sé que, al seguir el ejemplo de Jesús, evitaremos muchas tragedias y comportamientos indeseables que pueden causar problemas y desacuerdos familiares, esclavización por vicios malignos y cualquier otra cosa que va en contra de los mandamientos del Señor. Los invito a que lo escuchen en cada pensamiento y lo sigan con todo su corazón a fin de obtener la fortaleza y el valor para decir no y vete a todas las cosas que pueden traer desdicha a nuestra vida.
Les prometo que el Señor enviará su Santo Espíritu para fortalecernos y consolarnos, y podamos llegar a ser personas conforme el corazón del Señor.